Cuerpo es más. Una. Seguimos, estábamos con Nieto en ejemplos de energía cinética. Arrojar una pelota por el aire. Imprimimos fuerza a una pelota para arrojarla por el aire, dejándolo que caiga por obra de gravedad. Al hacerlo, adquiere una energía cinética que, cuando otro jugador la ataje, deberá compensar con un trabajo de igual magnitud si desea atajarla y retenerla. Ya, entonces es el ejemplo de jugar béisbol, ¿no? El que juega béisbol, el que tiene la pelota y la lanza, imprime un trabajo, ¿cierto? O sea, mediante su fuerza hace avanzar a la pelota una determinada distancia. Y fuerza por distancia es trabajo. La pelota va por el aire a las manos de alguien más, de otro jugador de béisbol, ¿ya? ¿Qué cantidad de trabajo tiene que ejercer esta persona que recibe esa pelota, el receptor? Tiene que ejercer la misma cantidad de trabajo que ejerció el primero para poder pararla, ¿cierto? ¿Ya? Aquí entra la ley de acción y reacción. Sigamos, Nieto. Un vagón de montaña rusa. Un ejemplo clásico. El vagón de una montaña rusa de un parque de atracciones presentará una energía potencial hasta el instante mínimo en que empieza a caer, y su velocidad y masa le imprimirán una creciente energía cinética. Esta última será mayor si el vagón está lleno que si está vacío, pues hay mayor masa. Ya vamos a ver un videito acerca de eso. Sigamos. Derribar a alguien al suelo. Si corremos hacia un amigo y nos tiramos sobre él, la energía cinética que ganamos durante la carrera vencerá la inercia de su cuerpo y lo derribaremos. En la caída, ambos cuerpos sumarán la energía cinética conjunta y serán finalmente el suelo quien detenga el movimiento. Ya. Entonces, alguien está parado y nosotros corremos y nos arrojamos sobre él para poder derribarlo. Entonces, hemos vencido la inercia de él, o sea, la masa del cuerpo, o sea, la cantidad de energía que le imprimimos al tumbarlo fue mayor que la cantidad de inercia que él tenía debido a su masa. Les pongo un ejemplo. Está un gordo parado, un gordo de 200 kilos, y viene una persona de 60 kilos y se le arroja encima. ¿Ya? El gordo tiene energía potencial, ¿cierto? Debido a su gran masa. Y la energía que trae la persona de 60 kilos es duro que lo vaya a derribar, ¿cierto? Quizás sea suficiente la energía o no sea suficiente. Pero ¿qué tal si la persona que está parada ya pesa solo 100 kilos y la persona que viene corriendo también pesa 100 kilos? ¿Será más posible que lo tumbe o no? Sí, profe, pero también Claro, ¿no? depende de cómo esté distribuida la fuerza, la energía al momento del impacto. Claro que sí, claro que sí. ¿Ya? Entonces dice, en la caída ambos cuerpos sumarán su energía cinética porque los dos se van a mover. El que estaba parado también se va a mover al caerse. Sumarán la energía cinética conjunta y será finalmente el suelo quien detenga el movimiento. Entonces el suelo reaccionará, ¿no? Según la tercera ley de Newton, reaccionará. Si es que los dos que tienen 100 kilos caen al piso, ¿cuál será la fuerza que devuelve el piso hacia ellos? Si es que los dos sumándose son 100 kilos más 100 kilos. El suelo devolverá mínimo 200 kilos para detenerlo, ¿cierto? ¿Ya? Esto llevado a los números. El ejemplo de la montaña rusa también es bonito. Ya les voy a buscar un
un ejemplo. Déjenme ver acá. Aquí estamos. Hola chicos y chicas, bienvenidos a una clase más con la profe Joa. El día de hoy comenzaremos con el estudio de la energía. Para esto comenzaremos por definirla y posteriormente nos enfocaremos en estudiar la energía potencial, cinética y mecánica. La energía la podemos definir como todo aquello que le permite a un cuerpo realizar un trabajo, modificar su estado o en general realizar diferentes acciones. Además, la energía en cualquiera de sus expresiones la mediremos en joules, que se denota con la letra J. Es importante saber que la energía no siempre está contenida en un cuerpo, sino que también puede transmitirse sin la necesidad de utilizar un medio material. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, estamos llenando nuestro cuerpo de energía química, que luego vamos a utilizar para llevar a cabo las diferentes acciones diarias. Lo mismo sucede en el caso de los autos y el combustible. El combustible corresponde a la energía química que el auto va a utilizar posteriormente para movilizarse. Existen muchas formas en las cuales la energía se puede expresar. Sin embargo, existen dos estados generales de la energía, la potencial y la cinética. Comenzaremos con la energía potencial. Esta energía se encuentra almacenada en los objetos y puede ser utilizada potencialmente en diferentes aplicaciones. Por ejemplo, la energía química de los alimentos y la contenida en el combustible. Estos son tipos de energía potencial. Ahora bien, podemos calcular cuál es la energía potencial o energía almacenada de cualquier cuerpo u objeto. Únicamente necesitamos aplicar la siguiente fórmula. La energía potencial la representaremos con una E mayúscula y una P minúscula como subíndice. Esto va a ser directamente proporcional o igual a la masa del objeto, medido en kilogramos, a la gravedad del planeta en el que se encuentre, medido en metros por segundo al cuadrado, y a la altura a la que se encuentre el objeto, que se medirá en metros. El resultado de esta multiplicación se dará en joules, ya que corresponde al resultado de la energía potencial. Ya pudimos ver cuál es la energía que tiene cualquier cuerpo que permanece en reposo y que está en determinada posición. Ahora estudiaremos la energía que tienen los cuerpos u objetos en movimiento. Esta energía se denomina energía cinética y es la que está directamente relacionada o la que posee un cuerpo producto del movimiento que presenta. El movimiento puede ser explícito, por ejemplo, el de un auto que lo vemos moverse, o puede no ser muy evidente, como el movimiento de los átomos y las moléculas del cuerpo. Y al igual que con la energía potencial, también podemos calcular la energía cinética. Para esto aplicaremos la siguiente fórmula. La energía cinética la representaremos con una E mayúscula y una C minúscula como subíndice. Esta será directamente proporcional a la masa que posea el objeto o cuerpo, también medido en kilogramos. Esto se multiplica por la velocidad que está experimentando el cuerpo, elevado al cuadrado. Y todo esto se va a dividir entre 2. El resultado que obtengamos también se debe reportar en joules, ya que corresponde al resultado de la energía cinética. Ahora, me imagino que te estás preguntando qué pasa con los cuerpos u objetos que además de encontrarse a cierta altura, se están moviendo. ¿Esto corresponde a energía potencial o a energía cinética? La respuesta es que ese cuerpo u objeto
posee energía mecánica, ya que un cuerpo puede moverse a cierta velocidad y al mismo tiempo encontrarse a cierta altura respecto al suelo. Por ejemplo, un avión. De esta manera, la energía mecánica corresponde a la suma de la energía potencial más a la energía cinética de un objeto, representándolo así con la fórmula E mayúscula, M mayúscula, directamente proporcional o igual al resultado de la energía potencial y la energía cinética. Ahora ya sabes que cualquier objeto o cuerpo tiene energía, ya sea energía almacenada o energía en movimiento. Y sabiendo los datos de su masa, de su altura o de su velocidad, podemos saber cuál es la cantidad exacta de energía que está experimentando. En nuestra próxima clase estudiaremos las diferentes formas de expresión de la energía en la naturaleza. Nos vemos para una próxima clase con la profe Joan. Listo, entonces, ahí teníamos la explicación, los fundamentos de los tipos de energía. Dicho así, a ver, aquí estábamos, ¿no? Diferencia entre energía potencial y energía cinética. A ver, vamos con Vargas Bajaña. Sí. Léame fuerte, por favor. Diferencias entre energía potencial y energía cinética. La energía cinética y la energía potencial sumadas componen la energía mecánica de un objeto o sistema. Sin embargo, se distingue en que mientras la primera atañe a los cuerpos en movimiento, la segunda tiene que ver con el monto de energía acumulado dentro de un objeto en reposo. Dicho así, la energía potencial depende de cómo esté potenciado el objeto o sistema respecto al campo de fuerzas a su alrededor, mientras que la cinética tiene que ver con los movimientos que emprenda. Correcto. Movimientos armónicos. ¿Sigo? Movimiento armónico simple. Siga, este es otro tema, pero siga. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén, en el que el cuerpo oscila de un lado al otro, de su posición de equilibrio, en una dirección determinada y en intervalos iguales del tiempo. Por ejemplo, es el caso de un cuerpo colgado de un muelle oscilando arriba y abajo, en el objeto oscilado alrededor de la posición del equilibrio cuando se le separa de ella y se lo deja en libertad. En este caso, el cuerpo sube y baja. Un muelle es un resorte, ¿cierto? Un muelle es un resorte. Ya vimos el ejemplo también, aquí, como aquí, ¿no? Supongamos, este es un techo, una viga que cuelga, ¿ya? Que en alto. Este es un resorte de compresión, porque existen dos tipos de resortes, ¿cierto? El de compresión y el de expansión. El resorte de compresión, déjenme dibujárselo aquí. Insertar, figurita, modo libre. Aquí vamos a dibujarlo, ¿no? ¿Ya? Ya, no está tan bien dibujado, pero ya. Ese es un resorte de compresión. Y el resorte de expansión es así. Más largo, ¿cierto? Más largo. Entonces, si a este resorte de aquí, al pequeño, usted le aplica una fuerza en este sentido, ese resorte va a regresar a encogerse, ¿cierto? A comprimirse. El resorte tiende a comprimirse. ¿Ya?
Por eso se llama un resorte de compresión. En cambio, el resorte de expansión, si usted le aplica una fuerza que tiende a comprimirlo, este se va a volver a estirar o a expandirse. ¿Ya? Entonces, existen dos tipos de muelles, dos tipos de resortes. Uno que tiende a comprimirse o de compresión y uno que tiende a expandirse o de expansión. ¿Correcto? El resorte que tenemos nosotros acá, les pregunto, ¿es de compresión o de expansión? De expansión. ¿Seguro? Mire que hay un peso aquí. El resorte está atado a la losa, al techo, ¿ya? Y este peso tiende a expandirlo, ¿no? A estirarlo el resorte. Y el resorte lo que hace es, por sí solo, regresar a su punto de encogimiento. O sea, se comprime. Este es un resorte entonces de compresión. De compresión, ¿cierto? ¿Ya? Dinámica del movimiento armónico simple. Vamos a ayudarnos con Vera Andreina. Andreina Vera. Dinámica del movimiento armónico simple. En el movimiento armónico simple, la fuerza que actúa sobre el móvil es directamente proporcional al desplazamiento. O sea, en cristiano, si la fuerza es más pesada, el resorte se va a estirar más para abajo, ¿cierto? ¿Ya? Eso quiere decir, el movimiento armónico simple, la fuerza que actúa sobre el móvil, ¿la fuerza cuál sería aquí? El peso, pues no, el peso de este cuerpo. Es directamente proporcional al desplazamiento, o sea, al estiramiento del resorte. Quiere decir que mientras más pesado sea esta carga, el resorte se va a estirar más. Eso es directamente proporcional. La una es más pesada y la otra se estira más. Sigamos, Andreina. Un ejemplo sería el que realiza un objeto unido al extremo de un muelle. En ese caso, ¿qué sería la constante de elasticidad del muelle? Aplicando la segunda ley de Newton, tendríamos... Siga. Fuerza. Sí. Lea nomás las letras. F igual menos KX igual M A igual menos K por M por X. Oh. La fuerza es igual a menos K por X y esta igual a su masa. ¿Ya? En otro ámbito, A es igual a menos K sobre M y esta multiplicada por X. Correcto. Si tomamos como valor acá de esta fórmula que la fuerza es directamente proporcional al desplazamiento, ¿ya? Entonces, esto es el estiramiento del resorte y esta es la masa del cuerpo. Y esta es la fuerza que se le aplica. ¿Ya? Entonces, todo depende, ¿no? ¿De qué depende el nivel de estiramiento del resorte? La longitud que vaya a crecer depende de la cantidad de masa, ¿no? La cantidad de masa que pese este cuerpo. Sigamos acá. Energía del movimiento armónico simple. Las fuerzas involucradas en un movimiento armónico simple son centrales y por lo tanto conservativas. En consecuencia, se puede definir como un campo escalar llamado energía potencial asociado a la fuerza. Para hallar la expresión de la energía potencial, basta con integrar la expresión de la fuerza. Esto es extensible a todas las fuerzas conservativas y cambiarlas de signo. Ya. Entonces aquí tenemos
que la energía mecánica, EM, la línea roja, es igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. ¿Ya? Aquí imaginamos una bola, una caída de un balón. ¿Sí vieron el video, no? Déjenme ver el video de acá. Hola chicos y combustible. Ahora bien, podemos claramente saber que la energía no siempre está contenida en un cuerpo, sino que también puede transmitirse sin la necesidad de utilizar un pozo y que está detectado. Aquí. Este balón no tiene energía cinética en este momento. ¿Por qué? Porque está en estado de reposo, ¿cierto? No está en movimiento, por tanto no tiene energía cinética, pero tiene energía potencial. ¿Cuál es la energía potencial que tiene este balón? Su propia masa, ¿cierto? Al soltarlo, esa masa va a ser multiplicado por la velocidad que va a tomar al caer, ¿ya? Entonces, en este trayecto va a llevar energía cinética, ¿cierto? Hasta que no se detenga. ¿Cuándo se detenga? Se detiene en el piso. Cuando ya está en el piso, abandona la energía cinética y se vuelve nuevamente en energía potencial, porque vuelve a estar en reposo. ¿Ya? Entonces, aquí arriba tiene energía potencial, pero no tiene cinética. En este trayecto, mientras cae, tiene energía cinética, pero no potencial. Y luego cuando topa el piso y deja de moverse, vuelve a tener energía potencial, pero no cinética. La misma cantidad de energía se ha transformado de potencial a cinética y de cinética a potencial. A esta sumatoria de este tipo de energía se le llama energía mecánica, que es la suma de energías que tenemos acá. Energía mecánica, la línea roja, es igual a la suma de energía cinética, la verde, más la azul, que es energía potencial. Aquí, en el inicio, el balón tiene energía potencial, vea, alto. Esta es la regla o la escala para energía potencial. ¿Ya? Mientras va cayendo, va disminuyendo su energía potencial y acá ya llega al piso. En el piso vuelve a tener energía potencial. En el momento en que iba cayendo, miren cómo la energía potencial cayó, llegó a cero y una vez que tocó el piso, volvió a tener energía potencial. En cambio, la energía cinética que tiene que ver con el movimiento, aquí cuando el balón estaba sin movimiento arriba, no tenía energía potencial, ¿ya? Pero sí tenía energía cinética. La energía cinética fue creciendo mientras el balón iba adquiriendo velocidad. Ustedes saben que mientras más velocidad lleve, el balón va a golpear con más fuerza, ¿no? Esa es energía cinética. Una vez que se iba acercando al piso, su energía cinética disminuyó hasta llegar a cero. O sea, el balón volvió a estar nuevamente en estado de reposo. Sigamos, Andreina, con características del movimiento armónico simple. Vibratorio. El cuerpo oscila en torno a una posición de equilibrio siempre en el mismo plano periódico. El movimiento se repite cada cierto tiempo determinado, periodo. Es decir, el cuerpo vuelve a tener las mismas magnitudes cinemáticas y dinámicas cada segundo. Se describe mediante una función sinusoidal, seno o coseno, indistintamente. A la partícula o sistema que se mueve según el movimiento armónico simple se le denomina oscilador armónico. Magnitud del movimiento armónico simple. Enlogación. Representa la posición de las partículas que oscila en función del tiempo y es la separación del cuerpo de la pasión de equilibrio. Su unidad de medida es el metro. Amplitud. Enlogación máxima, su unidad de medida es el metro. Frecuencia. El número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo. Su unidad de medida es el hercio. El hercio. O hertz. Periodo. El tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa, su unidad de medida es el segundo. Fase. La fase del movimiento en cualquier
Su unidad de medida es el radiante. Fase inicial. Se trata del ángulo que representa el estado inicial de vibración. Su unidad de medida es el radiante. Ya. Correcto. Frecuencia angular. Representación, la velocidad de cambio de la fase del movimiento. Su unidad de medida es el radián por segundo. Ya. Entonces, elongación, ¿qué es? Estiramiento, ¿cierto? Estiramiento, o sea, la cantidad de distancia que se estira este resorte. Si este resorte mide 20 centímetros y crece a 40 para luego regresar a 20, su elongación, ¿cuánto fue? De 20 centímetros, ¿cierto? Eso es elongación o estiramiento, que se mide en metros, ¿ya? Amplitud es la elongación máxima, su unidad de medida es el metro. ¿Cuál sería la amplitud de ese resorte? La longitud máxima que puede alcanzar. 40, ¿cierto? 40 centímetros, ¿ya? Acá, frecuencia es el número de oscilaciones o vibraciones que se producen en un segundo, ¿ya? Supongamos, dejamos esa pesa libre y comienza a hacer esto, ¿no? A rebotar, a rebotar. Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de ese experimento con ese resorte? La cantidad de veces que rebote en un segundo. Supongamos, hace esto, ¿no? Rebota a esta velocidad. Entonces, si hace 4 rebotes por segundo, la frecuencia de ese experimento será de 4 hercios. 4 hercios. ¿Ya? Periodo es el tiempo que tarda en cumplirse una oscilación completa. Su unidad de medida es el segundo. Correcto. Es diferente. ¿Por qué? Porque es la cantidad de tiempo en hacer una vibración o un estiramiento. Si hablamos que la frecuencia es la cantidad de estiramientos en un segundo, ¿ya? El periodo es el tiempo que demora en hacer cada vibración, cada estiramiento. Si hace 4 estiramientos en un segundo, entonces cada estiramiento va a tener una duración de 1/4 de segundo, ¿cierto? 1/4 de segundo. Tome agua, ¿Ya? profe. Sí, aquí la tengo. ¿Dónde la dejé? Un momento. Ya. Entonces ahí tenemos fase del movimiento en cualquiera de sus unidades de medida es el radián, la fase. Esto es cuando hablamos de sentido rotativo. ¿Ya? Como un péndulo, por ejemplo, un péndulo de un reloj de esos antiguos que tienen péndulo. ¿Ya? Fase inicial se trata del ángulo que representa el estado inicial de vibración, el ángulo que describe un péndulo. ¿Ya? Y la frecuencia angular representa la velocidad de cambio de la fase del movimiento. O sea, el periodo de tiempo que demora el péndulo en estar en una posición en la otra, así. Ahí, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, así, ¿no? Esa sería la frecuencia angular, ¿ya? Unidad 6. Vamos a ver un videito de movimiento armónico simple. No sé por qué se han borrado los links. Por tanto, reemplazamos el valor de la en equilibrio, es decir, no hay movimiento. El movimiento armónico. Vamos a ver la parte gráfica, ¿no? La de ejercicios todavía no la vamos a ver. Simple, abreviado como MAS, referente al movimiento oscilatorio. Vamos a ver entonces los conceptos introductorios. Aquí en este caso el resorte no está guindado, ¿no? No está en sentido vertical, sino horizontal.
suponiendo que está este bloque asentado sobre una base sin fricción. O sea, el resorte va a rebotar en forma horizontal. Este importante tema. Para entender los conceptos referentes al tema de movimiento armónico simple, consideremos primero que tenemos un bloque unido a un resorte. En otro video veremos las ecuaciones más específicas para este sistema masa-resorte, pero también nos sirve para ilustrar los conceptos básicos referentes al tema de movimiento armónico simple. Supongamos que inicialmente el bloque se une al resorte y se encuentran en equilibrio, es decir, no hay movimiento. Pero resulta que vamos a desplazar este bloque hacia la derecha y este bloque entonces va a empezar a oscilar hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando empieza entonces la oscilación va a llegar a un punto máximo. Cuando el bloque entonces alcanza este punto máximo de elongación del resorte. ¿Cuál es la elongación del resorte entonces? La distancia que tiene desde aquí hasta aquí, ¿cierto? ¿Ya? Y la longitud máxima de estiramiento es la que tiene desde la pared hasta el punto máximo cuando el resorte está estirado. Hacia la derecha va a desplazarse entonces de nuevo hacia la izquierda pasando por la posición de equilibrio y va a alcanzar otra posición máxima pero a la izquierda. Cuando el bloque entonces alcanza esta posición máxima a la izquierda decimos que se comprime y va a tender nuevamente a moverse, en este caso hacia la derecha pasando por la posición de equilibrio. Observemos entonces cómo nuevamente va a pasar este bloque por la posición de equilibrio y en este caso se va a mover hacia la derecha. Y si suponemos que este es un movimiento ideal en el cual se desprecian los efectos de las fuerzas retardadoras, este objeto, este bloque va a oscilar entre estas dos posiciones de manera indefinida, sin perder energía. Más adelante veremos algún ejemplo en el cual este movimiento armónico simple no es ideal. Por ahora estamos considerando un movimiento idealizado y por tanto decimos que este movimiento máximo, desplazamiento máximo del bloque respecto de la posición de equilibrio se denomina la amplitud, ya sea izquierda o derecha. Ese desplazamiento máximo se denomina amplitud. Empecemos entonces definiendo la amplitud como el desplazamiento máximo que alcanza una partícula a partir de la posición de equilibrio sin importar el sentido. Indiquemos entonces las posiciones en las cuales se mueve este bloque. Señalemos como la posición inicial, el punto 0, el punto 1 cuando alcanza su máximo desplazamiento hacia la derecha, el punto 2 cuando alcanza el máximo desplazamiento hacia la izquierda y el punto 3 cuando pasa nuevamente por la posición de equilibrio. Vamos a definir otro concepto muy importante, el cual es el periodo. Se simboliza como T mayúscula e indica el tiempo que tarda la partícula en hacer una oscilación completa. Es decir, es el tiempo que le toma a una partícula sometida a movimiento armónico simple ir y regresar a la posición original. En este caso, sería el tiempo requerido cuando empieza a oscilar desde el punto inicial 0 hasta el punto 3, en el cual retorna a la posición de equilibrio y ha efectuado una oscilación completa. Entonces medimos ese tiempo en el cual vuelve, digamos, la partícula a pasar por una posición determinada, cuando ha cumplido un ciclo determinado. Otro concepto muy importante es el de la frecuencia angular, que se denota con la letra W minúscula, aunque más específicamente se emplea la letra griega minúscula omega. En ocasiones esta frecuencia angular se le suele denominar como velocidad angular y decimos que es el ángulo que barre la partícula sometida a movimiento armónico simple por unidad de tiempo. Otro concepto muy importante es el de frecuencia, que se simboliza con la letra F minúscula y se denomina como el número de oscilaciones que efectúa la partícula por unidad de tiempo. Más adelante veremos la relación que existe entre la frecuencia y el periodo. Vamos a definir otras variables muy importantes. Otro concepto muy importante es la constante de fase, que se define como el ángulo que determina el instante desde el cual se empezó a analizar el movimiento. Por ejemplo, en este caso, que estamos analizando el movimiento de una partícula que está en la posición 0 o posición de equilibrio, tenemos que phi es igual a 0. La constante de fase está denotada por la letra phi.
Decimos entonces que la posición 0 o posición de equilibrio, para el presente caso, el ángulo phi, que determina el momento en que se analiza el movimiento, vale 0. Es por ello que este ángulo junto con la amplitud están determinados solo por el desplazamiento y la velocidad iniciales de la partícula. Es decir, que la constante de fase phi y la amplitud nos indican cuál era el desplazamiento en el tiempo t igual a 0. Otro concepto muy importante es el de la elongación, que se denota con la letra X minúscula y se define como la posición de la partícula en cualquier instante de tiempo a partir de la posición de equilibrio. Y a partir de esta definición podemos decir que si una partícula se mueve a lo largo del eje X, se dice que lo hace con un movimiento armónico simple cuando X, su desplazamiento desde el punto de equilibrio, varía en el tiempo de acuerdo con la siguiente relación. X o elongación es igual a A por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la constante de fase phi. Es así como se define entonces la elongación en el movimiento armónico simple. Ustedes se preguntarán por qué se define la elongación de este modo. Resulta que este bloque que se encuentra en movimiento armónico simple, si nosotros graficamos la variación de la posición con respecto al tiempo, vamos a obtener una gráfica indicada por la función coseno. Es decir, que con el fin de brindar significado físico a estas constantes, conviene entonces graficar X como función del tiempo de la forma en que indicamos a continuación en la siguiente gráfica. Observemos entonces que hemos graficado la variación de la elongación respecto del tiempo y la función coseno es entonces la que nos indica las diferentes características de esta gráfica. Observemos entonces que esas líneas horizontales por encima y por debajo de la gráfica nos indican la amplitud del movimiento o desplazamiento máximo de la partícula en la dirección X. ¿Ya? ¿Qué significa entonces esta onda de aquí? Es la abscisa del estiramiento del resorte. Aquí en el punto máximo, el resorte está estirado al máximo y aquí abajo el resorte está encogido, ¿no? Entonces se va encogiendo, se encoge totalmente, luego se va estirando, se estira totalmente, luego se va encogiendo, ya está comprimido y acá se va estirando de nuevo. No es más que eso, ¿no? Y en el tiempo, ¿no? En la línea de tiempo, ¿ya? Y X es la escala de la longitud del resorte. Por eso acá le llamamos a la X elongación, como en la fórmula que leía Andreina, ¿no? Acá, en la fórmula de acá. X es entonces la elongación o el estiramiento del resorte. Listo. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a dejar pendiente solo la unidad 6. Vamos a dejar esto coloreado. Déjenme ver acá. Y grabado. Listo. ¿Alguien que no haya contestado la lista? Creo que están todos presentes. Ok, niños. Pasen bien. Los veo el día jueves.